Un poco extensa, pero bueno, son puntos importantes, son puntos que nos hacen reflexionar. Y bueno, antes de iniciar, vamos a ponernos en las manos de Dios, vamos a orar, los invito a orar. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque nuevamente nos permites estar en este lugar, Señor, para honrarte, para alabarte, para aprender más de tu palabra, Señor. En estos momentos que vamos a llevar esta escuela dominical, Señor, te pedimos que seas tú quien nos hable, Señor, que no sea idea de hombre, palabra de hombre, sino que sea tu palabra la que nos hable, Señor. Danos una mente abierta y un corazón humilde, Señor, para comprender, para guardarlo en nuestro corazón, Señor, pero también para poder ponerlo por práctica en nuestro andar diario, Señor. Señor, te pido por aquellos también que vienen en camino, apresura sus pasos, Señor, para que ellos también puedan aprender juntamente con nosotros. Los que no han de venir, tú conoces las causas, Señor, trata con ellos, Padre, dales otra oportunidad para que ellos también puedan aprender más de ti, Señor, juntamente con nosotros. También te pedimos por el culto, Señor, que se ha de llevar después, que uses al predicador de esta mañana, Señor. Agrádate de todo lo que vamos a hacer, Señor, ya que es para honrarte y alabarte. Todo esto te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, recordando un poquito lo que vimos la semana pasada, ¿alguien se acuerda un poquito de lo que vimos acerca de los atributos de Dios? Estamos mencionando que Pablo mencionaba ahí a Cristo como el novio y la iglesia es la novia, ¿no? Pablo usa esta ilustración, esta metáfora para ilustrar la relación de la iglesia con Cristo, ¿no? ¿Cuál es la relación? Y bueno, vimos ahí en Corintios que él se presentaba como un padre celoso. ¿Y por qué se presentaba como celoso? Porque Pablo se temía que la iglesia de Corinto, o que las iglesias hoy en general, se dejen engañar, ¿no? Dice que como la serpiente engañó a Eva, temo así que ustedes también sean engañados, parafraseándolo un poquito. Y bueno, ahí Pablo nos pedía, o nos pide a las iglesias pureza espiritual, fidelidad, y ahí vimos algunas cositas, ¿no? Y bueno, después vimos, si Jesús es el novio, y vimos la pregunta, ¿no? ¿Qué cualidades tiene la persona con quien me voy a casar? Ahí ustedes mencionaron algunos, cuando ustedes, como ejemplo ahí de su matrimonio o de lo que han experimentado o hemos experimentado, mencionamos algunos, ¿no? Que amor, fidelidad, que sea proveedor, mencionamos varias cositas. Y bueno, ahí en Colosenses vimos los atributos o las cualidades del esposo o del novio de Cristo, ¿sí? Del novio de la iglesia. Es el creador, es Dios, es sustentador, vimos ahí bastantes cualidades, bastantes atributos de Dios. Y bueno, llegamos a la conclusión de que Dios, con Dios o con Jesús tenemos todo, ¿no? No nos falta nada. Y bueno, otra de las cosas que vimos después de haber visto los atributos o las cualidades de Cristo como esposo, vimos lo que viene siendo ¿qué aporta mi relación con Cristo? ¿Qué aporto yo y qué aporta Cristo en nuestra relación? ¿Sí? Y bueno, vimos ahí, estuvimos viendo en cuanto a que lo que yo aporto, bueno, o las cosas que tal vez yo pudiera aportar no son nada. Sí, vimos ahí que soy pecador y que estoy alejado de Dios, que soy necio, que estoy ciego y soy necio. Y bueno, también que soy esclavo del pecado, ¿no? Y ahí vimos algunas cosas que Cristo hace en nosotros, ¿no? Nos justifica, nos da sabiduría y, bueno, nos hace libres de la esclavitud del pecado. ¿Sí? Un poquito recordando lo que estuvimos viendo. Y bueno, acabamos con la ilustración del joven, ¿no? Del joven pobre, y bueno, que después se convierte en rico. Y bueno, se llegó a la conclusión con esta ilustración que no es el entorno o no es el esfuerzo de la persona o no es lo que haya logrado por él mismo lo que lo iba a cambiar, sino que lo que cambió el entorno o la naturaleza de ese muchacho fue su matrimonio con la chica, ¿no?
Entonces, a la conclusión que llegamos nosotros es que cuando nosotros tenemos ese encuentro con Cristo, cuando la iglesia tiene ese encuentro con Cristo, ¿qué es lo que pasa? Dice que se nos da una nueva naturaleza, ¿no? Vimos ahí en 2 de Corintios, corríjanme si estoy mal, pero bueno, es en el versículo 17, no sé si es el capítulo 2, pero dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Sí? Entonces, hasta ahí llegamos, todavía vamos a ver el siguiente punto, ya estamos por concluir esta lección y primeramente Dios, en estos días les paso las preguntas de reflexión para poder en la siguiente clase dar una retroalimentación. Y bueno, les voy a pedir ahí que busquen por favor ahí Filipenses capítulo 3, dice así la palabra de Dios todos juntos. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Considerado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Bueno, pueden sentarse, hermanos, muchas gracias. Y bueno, es interesante lo que vemos aquí, ¿sí? Ahora vamos a ver aquí, este punto es cuáles son los valores y las desventajas de mi relación con Cristo. Y bueno, aquí es interesante lo que está relatando Pablo o lo que nos está diciendo, ¿no? Pablo nos está dando su currículum, ¿sí? Nos está diciendo ahí humanamente quién es, ¿sí? Está dando ahí las características o las habilidades o distinciones que humanamente él tiene, ¿sí? Hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley, perseguidor de la iglesia. Bueno, aquí nos menciona ahí distintas cosas, ¿sí? Y bueno, recordemos que Pablo, antes de conocer a Cristo, antes de tener ese encuentro con Cristo, Pablo era un judío celoso, era de la ley, ¿sí? Recordemos que antes de ser Pablo fue Saulo de Tarso y era un perseguidor de la iglesia, de los creyentes, de los hijos de Dios, de aquellos que estaban o que tenían una relación personal con Jesús. Y él creía humanamente que le estaba haciendo un favor a Dios al perseguir a los creyentes. Si él creía que por sus esfuerzos Dios lo iba a recompensar, ¿sí? Y bueno, aquí Pablo nos da ahí sus características, sus valores que él tiene humanamente. Y bueno, si vemos los valores que tenía Pablo, eran unos valores muy altos, ¿sí? Eran unos valores, tenía mucho conocimiento, era una persona estudiada, era una persona con muchas capacidades físicas que podía hacer, que podía tener. Y bueno, también vemos que ante los ojos de los hombres posiblemente sí era bueno, ¿no? Pues pudo haber sido buena persona, bueno, humanamente hablando. Recordemos que no hay justo ni aún uno, ¿sí? Entonces, para Pablo posiblemente todos estos valores pues le iban a ser suficientes para alcanzar el favor de Dios, ¿sí? Y bueno, humanamente Pablo, como lo menciono, tenía mucho conocimiento, era un erudito de aquel tiempo, ¿sí? Comparándolo con Pedro, bueno, Pedro era del vulgo, Pedro no tenía muchas cualidades, ¿no? Mas sin embargo, leyendo la Biblia, la palabra de Dios, nos damos cuenta cómo Dios usó tanto como a Pedro, a pesar de sus pocos conocimientos, como a Pablo, que tenía mucho conocimiento, ¿no? Y bueno, después de presumir, de dar su currículum, de dar sus valores, sus ventajas, lo que él tenía, que es lo que dice Pablo, todo aquello que era para mí ganancia, todo aquello que era para mí importante, mis logros, mis metas, todas las cosas que yo pudiera hacer, son pérdida. ¿Por qué? Por amor a Cristo, ¿no? Pablo entendió que todo esto era secundario, ¿sí? Que todo esto
no le traía ningún beneficio a él. Y bueno, que todo esto era, como hemos visto, que todo esto pasaba o debería de pasar a segundo punto, ¿no? Teniendo lo más importante, teniendo aquello que es lo más valioso, aquello que debemos de atesorar más, que es nuestra relación con Cristo. Bueno, Pablo comprendió esto, ¿no? Que todas sus cualidades, que todos sus valores, que todas sus virtudes, que todo lo que él pudiera aportar como ser humano no son nada si no tenía esa relación con Cristo, ¿no? Entonces, bueno, ahora me gustaría que participemos. Aquí traigo unas pequeñas preguntas. Aquí, y me gustaría que el que quisiera participar o el que pueda participar, nos demos, va a ser tiempo de participación. La primera pregunta, podemos darnos cuenta que aquí el apóstol Pablo puso una lista de los valores que él pensó que tenía. Así ya los leímos, ya vimos ahí en el versículo 4 que él dice que yo tengo de qué confiarme, de qué gloriarme. ¿Sí? Si ustedes tienen de qué gloriarse, yo también tengo y más de qué confiarme. Y bueno, los siguientes versículos son la lista de sus valores, de sus ventajas que él como ser humano pensaba tener, ¿no? Ya las vimos, los valores y las ventajas que él tenía. Ahora, la pregunta es esta: de acuerdo al pasaje que leímos, cuando él encontró a Cristo, ¿cómo cambió su evaluación de estas cosas? ¿Qué opinan? Cambio de pensamiento de Pablo, o sea, aquello a lo que más le daba importancia, una vez que se encontró con Cristo, una vez que experimentó el amor de Jesús en él, dijo, no, esto es secundario, esto no me lleva o no me va a llevar a nada bueno. Y eso es lo que nos lleva o nos debería de llevar a hacer estos cambios en nuestra vida, ¿no? Dejar todo aquello que a lo mejor considerábamos como lo más importante, darlo como por perdido, ¿no? A lo mejor hay personas o ha habido casos de personas que tienen buenos estudios, que tienen a lo mejor el mejor trabajo, que tienen un puesto en el cual ganan económicamente bien, pero por amor a Cristo sienten el llamado y dejan todo, ¿no? Fue igual con Pablo exactamente, ¿sí? Lo que él consideraba importante ante los ojos de los humanos, él lo vio ya como pérdida, ¿sí? Una vez que experimentó ese amor de Cristo. Él se dio cuenta a través de esto que todos sus esfuerzos, que todo lo que había hecho, que el hecho de perseguir a los creyentes, todo eso fue en vano, ¿no? Y bueno, suele pasar que, como mencionaba ahorita, personas que tienen trabajos estables, que tienen estudios y todo eso, y sienten el llamado de Dios, dejan todo. ¿Qué es lo que pasa? La gente le empieza a decir, ¿no? Luego, viendo humanamente, oye, ¿cómo que vas a dejar tu trabajo si estás bien económicamente, si te pagan bien? Bueno, la persona ya experimentó el amor de Cristo, igual Pablo así lo experimentó, que dice, no, pues todo esto es pérdida para mí, ¿sí? Por amor al Señor, ¿no? Entonces, nos damos cuenta aquí que todas aquellas cosas que Pablo las consideraba como valores, como ventajas para él mismo, bueno, una vez que él experimentó ese amor, ¿qué pasó? Su evaluación fue que todo eso que él tenía no le servía para nada, no era algo secundario, algo ya sin valor. Bueno, la siguiente es: ¿por qué cambiaron esas evaluaciones que él tenía? Fue lo que vimos en las cualidades, ¿no? Cristo nos provee tanto físicamente como espiritualmente, ¿no? Cuando hicimos la pregunta de con quién es la persona que me voy a casar, mencionamos esto, ¿no? Que en Cristo está nuestra plenitud de gozo, ¿no? Él nos provee de todo, tanto físicamente como espiritualmente. Él es nuestro sustentador, Él es el que nos es lo mejor que nos pudo haber pasado, Cristo, ¿sí? Pero tristemente, con muchas de las veces le damos más importancia a nuestras metas, a nuestros objetivos, y a Cristo ya lo dejamos de último lugar, ¿no? Como último recurso, cuando vemos aquí que Él es el que debe ser
el primero, ¿no? Es lo primero que debe de ser siempre, ¿sí? El confiar en Él, el buscarlo a Él. Entonces, así es, por eso vemos aquí que las prioridades de Pablo pues se cambiaron, ¿no? Ahora la siguiente pregunta, según lo que leímos en este pasaje, ¿cómo vemos la actitud de Pablo por este cambio de perspectiva? ¿Estaba feliz o estaba triste o estaba enojado? Sí, exactamente, estaba feliz, ¿no? ¿Por qué? Porque había encontrado lo mejor, ¿sí? Había encontrado lo mejor, encontró lo mejor que pudo haber encontrado en su vida, ¿sí? Y bueno, eso es lo que debemos de pensar la iglesia. Muchas de las veces, como lo menciono, lo dejamos de último lugar, o ya cuando nuestros objetivos, nuestras metas no las alcanzamos y fallamos, o nos metemos en problemas y tratamos de resolverlos por nosotros mismos. ¿Qué es lo que pasa? No podemos, los empeoramos, y ahí ya estamos ahora sí con el último recurso, ¿no? Señor, ayúdame, ya me fui de más, ¿no? Ya tengo muchos problemas, sácame. Y cuando la situación debe de ser que, Señor, tengo esta situación, tú conoces, tú me conoces, tú sabes lo que necesito y provéeme, ¿no? Pero eso lo dejamos de último lugar. Pero vemos aquí que Pablo estaba feliz, no le importaba lo que las demás personas pudieran opinar de él, ¿sí? Como se mencionaba ahorita, era lo mejor de lo mejor humanamente hablando, tenía una gran educación, tenía una gran preparación, y bueno, de hecho, si no hubiera encontrado al Señor, posiblemente él hubiera pasado a la historia tanto como perseguidor de la iglesia, como posiblemente ahí parte del Sanedrín, ¿no? Pablo tenía todas las cualidades para ser el sumo sacerdote en aquel tiempo, el líder del Sanedrín, ¿sí? Fue preparado por Gamaliel, todo lo que hizo humanamente mal lo hizo, él pensó que estaba bien, pero todo esto hubiera llegado a ser un líder dentro de los fariseos. Mas sin embargo, una vez que conoció a Cristo, ¿qué pasó? No, esto no me conviene más acá. Y bueno, él estaba feliz, ¿no? A pesar de los sufrimientos que tenía, sufrió persecuciones, lo apedrearon y lo daban por muerto. Bueno, sufrió muchas cosas, pero sin embargo él estaba feliz, ¿no? No se arrepintió de esa decisión que tomó, ¿sí? Y bueno, la siguiente pregunta es el por qué, pero ya la estamos respondiendo, ¿no? No sé si alguien más quiera agregar algo más a esto. Entonces ahí vemos cómo hubo en Pablo un cambio radical, ¿no? Vemos ahí cómo Pablo tuvo ese encuentro con el Señor y fue ese cambio radical, y como lo mencionamos, humanamente era una persona erudita, no era alguien que era un genio, era alguien que estaba muy bien preparado, mas sin embargo que dice, no, esto no me conviene, me conviene más el amor a Cristo, ¿no? Y es algo que es cierto, con Cristo tenemos todo, ¿no? Con Cristo tenemos todo, y no nos falta nada con Él. Ahora, bueno, viendo aquí la vida de Pablo, lo que Pablo hizo, vamos ahora a evaluarnos a nosotros mismos. Viendo el ejemplo de Pablo, ¿qué pudiéramos decir cada uno de nosotros? ¿Qué ventajas, qué dones o qué valores traemos a nuestra relación con Cristo? Viendo el ejemplo de Pablo, que humanamente dio sus características, ¿qué características pudiéramos dar de ti? Por ejemplo, tal vez yo, las cualidades que a lo mejor yo tengo, los valores que yo, según yo, puedo aportar a mi relación con Cristo, a lo mejor es que tal vez sea responsable, a lo mejor soy puntual, a lo mejor tengo ahí, pues no sé, puedo mencionar más, pero ahorita de momento vámonos con esos dos, ¿no? A lo mejor responsable, a lo mejor puntual, a lo mejor tengo el don de enseñanza o a lo mejor no, servicial, no sé, puedo dar muchos valores, muchos dones, pero ¿qué traen esos dones a mi relación con Cristo? De manera personal, no traen nada, ¿no? Si viendo la vida de Pablo, que Pablo era un genio, que Pablo tenía mucho conocimiento, que tenía muchas cualidades humanas, y aún así él se dio cuenta que eso no traía nada a su relación con Cristo. Ahora, los poquitos valores que yo tengo,
¿Qué ventajas me traen a mi relación con Cristo? Ninguna, ¿sí? Pensando igualmente, exactamente igual que Pablo, lo que traigo al Señor no es nada, no es nada para Él, no lo impresiona. No puedo ofrecer nada a mi relación con Cristo, ¿sí? No sé si alguien quiera dar de su propia experiencia ahí en cuanto a sus valores que tenga, qué es lo que traen a su relación. No sé, ¿alguien así, hermana? Que los valores o las cualidades o las características buenas que tengamos no aportan nada para nuestra relación con Cristo, ¿no? Realmente, así como Pablo, ¿no? Debe de ser nuestro pensamiento, todas esas cosas humanas que podamos tener, debemos de hacerlas a un lado y debemos de ver lo primordial, ¿no? Con Cristo tenemos todo, ¿no? Lo demás pasa a segundo plano, no es importante, no es esencial, sino que si tenemos a Cristo, con Cristo ahí tenemos todo, ¿no? Y bueno, recordando ahí un pasajito, recordando que pues todas esas cosas buenas que tenemos no lo impresionan, me gustaría que alguien busque ahí, si no me equivoco, Isaías 64:6, y ahí nos dice que no impresionamos a Dios, ¿no? Con todas nuestras características, con todas las cosas buenas que podamos tener, no lo impresionamos, ¿no? Exactamente, no podemos impresionar a Dios, por más cualidades que tengamos, por más cosas buenas que humanamente tengamos, no impresionamos a Dios, ¿sí? Entonces por eso Pablo aquí nos recuerda, y es importante que remarquemos esto, que con Cristo tenemos todo, sin Él no somos nada, ¿sí? Y como lo mencioné en estudio, en los puntos anteriores, sí podemos leer la Biblia, sí podemos hacer un devocional, sí podemos alabarlo, pero si no es nuestra intención tener esa relación con Él, esa íntima relación con Él, de nada nos sirve, ¿no? Aquí Pablo nos dice claramente que es más importante esa relación que tenemos en Él, o que tenemos con Él. Es importante que entendamos esto. Entonces, viendo las ventajas y las desventajas en cuanto a mi relación con Cristo, ¿qué ventajas tenemos? Ventajas tenemos muchas, y desventajas no tenemos ninguna, ¿no? Con lo que Cristo trae a nuestra relación con Él, no hay ningún riesgo, ¿sí? No hay nada que perder, como se dice vulgarmente, o podemos decir, con Cristo no hay nada que perder, hay mucho que ganar, ¿sí? Con mi relación con Él no hay ningún riesgo, ¿sí? A comparación que si le doy más importancia a mis cualidades, a las características tal vez buenas que tenga, como vimos en Pablo tenía muchas, pero ¿qué dijo? No, esto no me sirve de nada, sino lo que me va a servir, o la mayor ventaja o la mayor cosa que puedo alcanzar es el amor de Cristo, ¿sí? Y todo esto, todas las cualidades, todos los dones, todas aquellas cosas no me sirven de nada, ¿sí? Entonces, aquí es importante que remarquemos esto, que lo que Cristo trae en nuestra relación con Él, nuestra relación personal con Él, no hay ningún riesgo, ¿no? Hay más beneficios que vamos a obtener gracias a Él. Y bueno, ya casi estamos por concluir este estudio. Ha estado larguito, pero creo que es interesante, nos ha llevado a reflexionar, a lo mejor tal vez son cosas que ya conocemos, pero son cosas que tenemos que reflexionar, que tienen que quedar claramente, ¿no? Tienen que estar bien fundadas en nosotros, ¿no? No olvidarnos de ellas. A lo mejor ya las conocemos, pero a veces la memoria nos falla, se nos olvida. Y bueno, ¿cuál es el punto central de este estudio? La esperanza de crecimiento y cambio personal descansa en mi relación con una persona, Cristo, que actúa de mi parte, ¿sí? No mis dones, no todas las cosas buenas que yo vaya a hacer. Yo no puedo cambiarme a mí mismo, ¿no? Entonces aquí claramente el cambio, el crecimiento y el cambio, ¿en qué va a descansar? En tu relación personal con Cristo.
quién es el que actúa, quién es el que te cambia, quién es el que te ayuda, quién es el que te da la sabiduría para salir adelante, quién es el que te dio la libertad del pecado. ¿Sí? Por nosotros mismos no vamos a poder hacer nada, ¿sí? No somos nada. Posiblemente tú, si te esfuerzas, tal vez sí puedes hacer un cambio en tu vida, pero va a ser un cambio mínimo y después vas a recaer en la misma situación y a lo mejor si recaes en ella va a ser peor que tu situación anterior, ¿sí? Entonces, mi relación o la esperanza que debo de tener en cuanto a mi crecimiento y el cambio de mi vida personal es la relación que tengo con Cristo y lo que Él ha hecho por mí. Si ahorita comentaba hermano a mí, Él se entregó a sí mismo, Él entregó todo de Él para mi beneficio, ¿sí? Muchas de las veces nosotros no podemos entregar ni un 5% ni un 10% de lo que somos para Él, ¿verdad? Tristemente. Y bueno, recordando la ilustración del muchacho, ¿no? ¿Qué fue lo que lo cambió a ese muchacho? Fue el matrimonio con la chica rica, ¿no? El cambio de estado de este muchacho, de pasar de ser alguien tal vez sin fortuna, pobre, con problemas económicos, fue el conocer a esta chica, llegar hasta el matrimonio y bueno, eso fue lo que lo cambió, no fue el matrimonio con ese muchacho, no fueron las circunstancias, no fueron los méritos o logros que tal vez él pudo haber hecho, no fue la relación con esa muchacha, ¿no? Entonces es exactamente igual con Cristo, ¿sí? Mi relación con Cristo es lo que mi relación con Él es lo que me va a cambiar, ¿sí? Segunda de Corintios, ahí lo leímos ahorita, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, ¿sí? Y bueno, eso es lo que define mi relación, ¿no? El crecimiento y el cambio en mí, ¿sí? La relación que tengo con Él. La vida cristiana se basa en la aceptación de quien soy realmente, pasado y presente, y de quién es realmente Cristo. Bueno, ¿y quién soy yo? Bueno, en el pasado fui enemigo de Dios, en el pasado estuve alejado de Dios, en el pasado merecía el juicio de Dios, en el pasado era esclavo del pecado, en el pasado hice cosas en contra de Dios, pero ¿cuál es mi presente? Bueno, que ahora Él vive en mí, que ahora soy un hijo de Dios, que ahora soy una nueva criatura, ¿no? Que ese corazón de piedra que tenía, Él me lo ha transformado a un corazón de carne, ¿sí? Es importante que recordemos esto, es cierto, en el pasado fui, mas sin embargo ahora por Cristo soy una persona diferente, ¿sí? En el pasado fui malo, en el pasado fui enemigo de Dios, en el pasado quise hacer las cosas por mí mismo, en el pasado quise comprar la salvación por mí mismo, pero ahora en mi presente Cristo mora en mí, Cristo ha hecho todo por mí. Es importante que recordemos y que tengamos presente esto, ¿no? Lo que fui y lo que ahora soy en Cristo. Y bueno, también es importante que recordemos quién realmente es Cristo, ¿sí? Mi Salvador, mi proveedor, mi sustentador, aquel que murió por mí, aquel que pagó por mí, aquel que me ha justificado, aquel que me ha reconciliado con Dios. No hay muchas cosas que podemos mencionar de quién es realmente Cristo, ¿sí? Siguiente, la Biblia nos llama a enfrentar a la vida consciente de quién es Cristo y lo que Él nos ha dado, ¿sí? Entonces ahí claramente se nos hace un llamado a permanecer fieles, ¿no? Ahí en Corintios el apóstol Pablo le decía a la iglesia: me temo que como la serpiente engañó astutamente a Eva, ustedes también sean seducidos y se dejen engañar, ¿sí? Entonces la Biblia nos hace ese llamado. Pablo en aquel tiempo llamó a la iglesia de Corinto a que permanecieran fieles, a que como novia se mantuvieran puras para él, el esposo, ¿no? Para Cristo. Y es igual para nosotros hoy en la actualidad. Nos invita a que permanezcamos fieles
a que no nos dejemos seducir por esos falsos amantes que mencionamos, llámese en las teologías o doctrinas o cosas que nos quieren alejar verdaderamente del esposo, ¿no? De Cristo, que quieren desviar nuestra atención de Él. Y bueno, ¿qué es lo que nos ha dado Cristo? Cristo nos ha dado todo, ¿no? Sin dudar es esto. Claramente, ¿qué nos ha dado Cristo? Él nos ha dado todo, y es importante que seamos conscientes de ello y lo recordemos. En cuanto a la aplicación personal, ¿cuál es el objetivo o qué es el objetivo de la lección del día de hoy? No debo dejar que mis relaciones y las circunstancias eclipsen la realidad de mi matrimonio con Cristo. ¿Sí? Es una aplicación personal, eso es un objetivo que cada uno de nosotros se deben de poner. Si muchas de las veces factores externos eclipsan tu relación con Cristo, ¿no? Llámese problemas, llámese conflictos, llámese situación económica, llámese relaciones familiares, relaciones sociales, todo esto tal vez puede eclipsar o puede estorbar en tu matrimonio con Cristo y puede desviar la atención hacia quien le debes de poner atención, hacia Cristo, ¿no? Entonces, esa es una buena aplicación personal para cada uno de nosotros. No debemos dejar que las relaciones ni las circunstancias nos estorben en nuestra relación con Él, ¿no? Muchas de las veces cometemos el error, ¿no? El error de que me va bien y estoy feliz y estoy alabando y estoy contento y Cristo, yo te amo, pero pasas una circunstancia, un momento difícil, empiezan a quejarte, ¿no? Empezamos a querer dar la vuelta para atrás como lo quiso hacer el pueblo de Israel, ¿no? De regresar nuevamente. Entonces no debemos de dejar que eso eclipse nuestro matrimonio con Cristo. Otra aplicación personal, debo recordar quién soy realmente, tanto como lo mencioné ahorita en el pasado, pero también debo de recordar cuál es mi presente y activamente abrazar a quien Cristo realmente es. ¿Sí? Es cierto, es doloroso, a veces tal vez te causa tristeza el recordar quién fuiste en un pasado. A lo mejor las personas a veces te lastiman con esto, no, si tú eras así, si tú eras esto, tú eras lo otro. Bueno, sí es cierto, lo fui en el pasado, pero desde que tengo mi relación con Cristo, mi vida es otra, ¿sí? Entonces sí debemos de recordar, y a veces sí le echan sal a la herida a las personas y te duele, te lastima que te recuerden lo que fuiste. Y es cierto, lo fuiste, ¿para qué lo vas a negar o para qué lo vamos a negar? Pero en mi presente es muy diferente. Desde que conocí a Cristo, tengo otro presente. Y bueno, dice aquí activamente abrazar a quien Cristo realmente es. ¿Sí? Como el marido, como el esposo perfecto que vimos que es, agarrado de su mano, no separarnos de Él, no dejarnos seducir por los falsos amantes, ¿no? Por aquellas cosas que nos quieren desviar de nuestro marido que es Cristo, ¿no? La siguiente aplicación personal es, debo preguntarme continuamente dónde dejo de apreciar lo que me ha dado o lo que me ha sido dado en Cristo. ¿Sí? Es algo que nos puede ayudar en nuestra relación con Él, ¿sí? El preguntarme, ¿dónde dejé de apreciar todo lo que Cristo ha hecho por mí? ¿Sí? ¿En dónde me desvié? ¿Dónde desvié mi mirada? Y si tú te das cuenta que estás mal o que tu relación con Cristo se ha enfriado, pues inmediatamente, ¿no? A reanudar esa relación, a buscarlo nuevamente, a buscar esa relación con el esposo, ¿no? Con Cristo. La aplicación relacional dice así: quiero que la gente entienda que el cambio resulta cuando ellos son tiernamente fieles a su novio celestial, Cristo. Entonces, si yo quiero que los demás vean que en Cristo hay cambio, ¿qué es lo que debo de hacer para que los demás se den cuenta que realmente de Cristo es un cambio? Debo de ser fiel, ¿no? La pureza espiritual, ¿sí? La fidelidad
a mi esposo, a Cristo, ¿no? Metafóricamente hablando, ¿no? Recordemos la ilustración que nos da Pablo del matrimonio. Cristo es el esposo, la novia es la iglesia. Segundo, el ministerio hacia otros es más lograr que ellos hagan algo, es animarlos a ellos a apreciar activamente su unión con Cristo. Es más estimulante o es mejor hacer que las personas se den cuenta que es más importante la unión que tienen con Cristo, ¿no? Como lo mencioné en estudios anteriores, Pablo nos decía, y Pablo hace hincapié a que tú puedes cantar, tú puedes tener tu devocional, tú puedes leer tu Biblia, tú puedes evangelizar, puedes hacer muchas cosas para Dios, pero sin estar unido a Cristo. No puedes hacerlo mecánicamente, pero de nada te va a servir, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer hacia otros, ¿sí? Si ves que algún hermano está actuando de manera mecánica, pues tú puedes animarlo a que le dé más importancia a la unión con el esposo, ¿no? Con Cristo. El siguiente, quiero ayudar a la gente a entender lo que significa creer diariamente y prácticamente quién es Cristo y lo que Él les ha dado. ¿Quieres ayudar a las personas? Sé ejemplo, ¿sí? Mantente puro, o mantengámonos puros, yo también me incluyo, mantengámonos puros, seamos fieles al esposo, no nos dejemos seducir por los amantes, ¿sí? No nos dejemos llevar por aquellas cosas que quieren desviar la atención del esposo perfecto, ¿no? De Cristo, ¿sí? Y bueno, ya estamos por casi concluir la lección 2, apenas fueron 4 puntos, el primer día vimos 1, después la semana pasada vimos 2 y hoy concluimos con las ventajas y las desventajas de mi relación con Cristo. ¿Cuáles son las ventajas? Muchas, ¿no? Tenemos todo con Él. ¿Cuáles son las desventajas? Ninguna, ¿sí? Entonces, la siguiente lección, primeramente Dios, es la lección número 3, que lleva por título, el cambio es un proyecto de comunidad, ¿sí? El cambio es personal, sí, es personal. Yo debo de cambiar, pero también dentro de la iglesia, como novia, es un proyecto de comunidad, ¿no? Todos debemos de cambiar. Entonces, primeramente Dios, si Dios lo permite, próxima semana no va a haber estudio, tenemos Cena del Señor, entonces vamos a tener una semana para poder reflexionar con las preguntas de repaso. Yo ahí se las hago llegar por el grupo, ahí se las pongo, van a ser de los puntos que estuvimos tratando esta semana. Ya para concluir, no sé, antes de cerrar ya el estudio, algún comentario, algo que quieran agregar para este estudio, para fortalecerlo, para enriquecerlo, no sé, algún comentario. Mientras estemos aquí en la tierra vamos a luchar continuamente con esto, ¿no? ¿O quedó clara o no entendimos, verdad? Bueno, así concluimos.